Bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos presentando el tema número 7 relacionado con el aborto, un tema que hasta el momento pues todavía sigue teniendo muchas dificultades para su comprensión y por otro lado para enfocarnos sobre algunas directrices, ya sea para su rechazo rotundo o para su defensa. Veamos a continuación entonces cuáles son las posturas relacionadas al aborto. Según el autor Ramón Lucas en su libro Explícame la bioética, dice que existen tres tipos de aborto: espontáneo, indirecto, inducido. El aborto espontáneo, las causas evidentemente son naturales, por lo tanto no existe ninguna responsabilidad moral, no existe intervención ni consentimiento del mundo adulto, ni mucho menos de la mamá. En este sentido, entonces, no existe, vuelvo a repetir, responsabilidad moral. El aborto indirecto es considerado como la interrupción del embarazo con el objetivo de sanar alguna dolencia, alguna enfermedad de la madre. En algunos casos, evidentemente, pues, por ejemplo, si es que se ha detectado alguna zona en el útero con presencia de algún tumor, pues, se ha tenido que extirpar el tumor y como consecuencia, pues ha traído lamentablemente la pérdida del embrión. En ese caso, los médicos no han ido directamente a atacar el embrión humano, sino que es una consecuencia de una acción de doble efecto, por salvar precisamente a la madre de esta enfermedad, pues se ha tenido que recurrir a una cirugía que trae como consecuencia la pérdida del hijo. Actualmente estos casos son cada vez menores debido al avance, al progreso de la ciencia y la tecnología. Mientras que el aborto inducido es conocido también como provocado, deliberado, intencionado. En este caso sí existe responsabilidad moral. Se recurre a técnicas quirúrgicas y también farmacológicas. Se puede catalogar varios tipos de aborto inducido, por ejemplo, el anticonceptivo, que es el uso, como su nombre lo dice, eh, de anticonceptivos con el fin de evitar los nacimientos. En algunos casos, evitar que el embarazo continúe, de tal manera que, por ejemplo, la píldora del día siguiente puede ser, por un lado, una forma de evitar un embarazo, pero si es que ya el cigoto está migrando al útero, es muy probable pues que termine eliminándolo. Entonces, en este caso, la píldora del día siguiente puede ser altamente abortiva. No solamente elimina al óvulo y al espermatozoide por separado, sino también puede eliminar al cigoto, es decir, a el óvulo ya fecundado por el espermatozoide. Luego tenemos otro tipo de aborto que es el eugenésico. Aquí sobre todo se piensa en la calidad de vida del embrión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta tendencia piensa pues que solamente los sanos tienen que nacer, tienen que venir a este mundo. Y aquel que esté con algún tipo de enfermedad, ya sea psíquica o física, pues es mejor que no nazca porque va a venir a sufrir a este mundo. Por lo tanto, en palabras sencillas, este mundo le pertenecería solamente a los sanos, ellos tendrían derecho a vivir y todo aquel que tiene ciertas limitaciones físicas o mentales, pues estaría condenado a no nacer. Bien, por otro lado tenemos el aborto terapéutico, que está relacionado sobre todo con la posibilidad de eh, intervenir a la madre por cuestiones de salud. En algunos casos este tipo de aborto también
pues se confunde, sobre todo cuando se considera que el embrión humano está alterando, por así decir, la salud de la madre. En otros casos también se aplica, al menos en algunas circunstancias un tanto erróneas, de que por motivos de violación, ¿no? Pues es mejor para que no sufra la madre, entonces es mejor realizar este tipo de aborto y lo llaman terapéutico. Ahora, ¿en qué medida realmente es terapéutico? Porque en este caso estaríamos dándonos cuenta que el factor principal del malestar de la madre no es una enfermedad, sino su propio hijo. Entonces, su propio hijo se cataloga como un un ente nocivo para la salud y la integridad de la madre, por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no? Por otro lado, tenemos el aborto ético. El aborto ético está relacionado exactamente con temas de abuso, de violación sexual que ha terminado alguno de ellos en un posible embarazo. Entonces, esto que implica, pues, pensar sobre todo cómo una menor de edad puede cargar con eh, el hijo de su propio agresor. No necesariamente en este caso una menor de edad, sino una mujer en su etapa fértil, cómo puede ser posible que se le exija que cargue con el hijo de su propio agresor. Es algo para pensar. Entonces, evidentemente habrá personas que son capaces, mujeres muy valientes, que son capaces de seguir adelante con el embarazo, pero algunas de ellas van a desistir. ¿Por qué? Porque el embarazo no ha sido consentido, ha sido violentado y sobre todo cargan con el peso, evidentemente, de todo un conflicto de valores, ¿no? De su propia vida, incluso de su propia integridad que ha sido ultrajada, que ha terminado en un embarazo y que se le puede exigir que lo traiga a este mundo sin más. A este nivel considero entonces que el Estado y todas las instituciones eclesiales deberían intervenir para brindar el soporte íntegro e integral a, a casos específicos que sufren lamentablemente situaciones de violación, para que quizás en algunos casos, pues la madre sea capaz de llevar el embarazo y luego darlo en adopción. Hay casos que se han dado, como hay otros casos que han desistido y simplemente han optado por el aborto. El aborto psicosocial está relacionado sobre todo con la sobrepoblación. Las políticas de Estado en muchos países consideran pues que debido a la extrema pobreza, pues hay que evitar los nacimientos y por lo tanto partir evitando sobre todo del embarazo, evitarlo a toda costa. Y en este sentido, en algunos casos, por ejemplo, pues también hay situaciones de familia bien complejas, quizás parejas que ya tienen 4 o 5 hijos y que venga uno más, pues es muy difícil para su sostenimiento. Entonces, a ese nivel, pues el aborto se aplica como una medida para evitar la sobrepoblación. Pero nuevamente seguimos en el tema bioético. ¿Es lícito? ¿Es moralmente bueno? ¿No? Entonces, ¿no será mejor educar en el ámbito de una paternidad, de una maternidad responsable, antes de llegar a una situación tan compleja como para eliminar a un ser humano simplemente porque no se tuvo la madurez y el cuidado suficiente antes de engendrarlo, ¿no? Luego tenemos acá el aborto in vitro, que está relacionado de manera muy particular con eh, los, los embriones supernumerarios, ¿no? Es decir, los óvulos que han sido fecundados en laboratorio con el objetivo de más adelante transferirlos al útero de mamá. Es decir, pues en este caso es muy probable pues de varios óvulos solamente se aprovechen 2 o 3 y el resto se los deseche. Entonces,
Si hemos dicho ya en un momento de que la vida inicia precisamente con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, independientemente de que esta fecundación sea in vitro o de forma natural, pues evidentemente se trata ya de una vida. Y por lo tanto, si se lo elimina, se lo desecha en el ámbito del laboratorio, pues estaríamos hablando de un aborto in vitro. Bien, pues esto es lo que podríamos decir respecto al aborto. Eh, ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Y qué nos dice la Evangelium Vitae, que es un documento propuesto por el Magisterio de la Iglesia? La Organización Mundial de la Salud dice, respecto al aborto en general, es la terminación de la gestación espontánea, haciendo referencia al aborto espontáneo o natural, y la inducida, es decir, el aborto provocado de un embarazo antes de la 20ª semana con un peso menor de 500 gramos y no viable. ¿Qué nos dice la Evangelium Vitae número 58? Aquí yo creo que tenemos que ser firmes, sobre todo en los conceptos, para no confundir a la gente, ¿no? Dice, es la muerte deliberada y directa de cualquier modo que se realice de un ser humano en la fase inicial de su existencia, comprendida entre la concepción y el nacimiento. Hago una breve reflexión sobre este planteamiento, este concepto sobre el aborto provocado. Es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que se supone que hay alguien que ha tenido vida y por lo tanto se le ha eliminado prácticamente, se le ha impedido continuar viviendo. Por eso dice, es la muerte, ¿no? Deliberada y directa. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido pensada, razonada, meditada, ¿no? Y toda, diríamos, la forma, el esquema, se ha planificado cómo eliminar al embrión humano. Cómo, cuándo, dónde, quiénes, con quién, ¿no? De forma directa, no es que una tercera persona interviene, sino que es la misma persona, en este caso padre y madre, ¿no? Que, o uno de ellos directamente, pues, son los responsables de tomar la decisión de que no nazca el embrión o no nazca el bebé. De cualquier modo que se realice, es decir, atendiendo sobre todo a las prácticas quirúrgicas o atendiendo a las prácticas farmacológicas. De un ser humano, no dice simplemente del embrión, no dice del feto, ¿no? Dice de un ser humano, porque la Iglesia Católica considera que a partir de la fecundación, de la concepción, es decir, de la fusión del óvulo por el espermatozoide, ya existe un nuevo ser humano, un nuevo mapa genético, un nuevo ADN, ¿sí? Distinto al de papá y de mamá. Por lo tanto, en ese sentido, pues estamos frente ya a una realidad totalmente nueva de un ser humano, con una identidad propia, llamemos así las cosas con franqueza, y por eso es que la Iglesia dice que se trata de un ser humano, en la fase, eso sí, inicial de su existencia. ¿Y qué comprende esa fase inicial de su existencia? Entre la concepción y el nacimiento, es decir, cualquier práctica que se realice durante los 9 meses del embarazo es considerado como una práctica abortiva, sobre todo si se trata de una práctica para eliminar, ¿no? Si se trata de una práctica quirúrgica para poder ayudar tanto a la madre como al embrión humano para corregir algún tipo de situación que vaya eh, frenando el desarrollo normal del embrión o quizás de la misma madre para poder atenderla por alguna enfermedad, pues en ese sentido pues es totalmente lícito, ¿no? La ciencia y la técnica tienen que ayudar precisamente tanto al embrión como a la madre para que puedan salir airosos, ¿no? Digamos, en este proceso. Bien, una vez indicado entonces este punto, ¿qué podríamos decir luego? Pues a modo de síntesis, diríamos ya que en la Evangelium Vitae número 58, ¿sí?
directamente se trata sobre el aborto inducido, provocado, intencionado, diversos nombres que existen, pues que se trata evidentemente de una muerte, ¿no? Una muerte deliberada y directa. Previamente se ha pensado cómo ejecutar al embrión humano. De cualquier modo que se realice, haciendo referencia a las prácticas farmacológicas o quirúrgicas, como había indicado, de un ser humano, no es de cualquier cosa, no es de un objeto, no es de un cúmulo de células, de un puñado de células, como dicen algunos, sino de un ser humano, en su fase inicial de desarrollo. Por lo tanto, a ese nivel, pues es importante tener en cuenta, ¿no?, el concepto que plantea la Evangelium. Yo les invito a revisar el número 58 de este documento, que habla precisamente sobre este tema y donde la misma iglesia considera pues que se está atentando contra la vida de un ser humano, sobre todo de un ser humano indefenso. Punto número 8, la eutanasia es otro tema muy delicado. Si bien es cierto, el aborto está relacionado con un problema bioético en la fase inicial de la existencia del ser humano, la eutanasia más bien es un problema al final de la vida del ser humano. Veamos qué sucede con la eutanasia. Pues, por un lado hay que reconocer que el ser humano es altamente vulnerable. Por lo tanto, hay que hacer una distinción entre lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor es corporal, exige medicación, por cierto. Si a mí me duele la cabeza, pues puedo tomar un analgésico y debe ser que me vaya muy bien y se me quite el dolor. Pero existe también este otro punto que es el sufrimiento. El sufrimiento, según el documento Salvifici Doloris de Juan Pablo II, pues considera en este documento que el sufrimiento es de tipo psíquico, espiritual. No se puede medicar, pero sí se puede acompañar y exige en cierta medida buscarle sentido al sufrimiento. De tal manera entonces que en la existencia humana vamos a encontrar por un lado el dolor y por otro lado el sufrimiento. El dolor puede ser medicado, el sufrimiento tiene que ser acompañado. Tiene que ayudarse a la persona para que pueda encontrarle sentido en algunos casos, sobre todo al sufrimiento, porque no es cuestión de brindar medicinas para poder superar, sino más bien es de tipo espiritual, de tipo psíquico. Teniendo en cuenta este aspecto de la vulnerabilidad, nos daremos cuenta entonces que los adultos, el mundo humano adulto todavía no ha podido integrar el dolor y el sufrimiento en su propia existencia. De esta manera es que cuando hablamos ya del término de la vida, pues se plantean algunas opiniones al respecto. Por ejemplo, cuando se habla de la muerte, desde el punto de vista biológico, podríamos decir que es la cesación o término de la vida. Desde el ámbito religioso, ¿sí?, la dimensión religiosa implica pues que de alguna forma hace referencia al término material, diríamos así, de la vida humana, pero también tiene un aspecto espiritual y finalmente la muerte tiene que ser integrada, diríamos así, a la cruz de Jesús. En otras palabras, al misterio pascual, ¿no? Teniendo en cuenta este dato, tendríamos que indicar cuál es la tipología de la muerte o del término de la vida. Pues existe muerte natural debido, por ejemplo, al tema senil, personas que han llegado a un nivel de edad, 80, 90, hasta 100 años o más. Entonces, pues prácticamente ya es un tiempo donde el mismo organismo ya se va agotando en sus propias fuerzas y llega un momento pues, que se va a dar el desenlace final. Pero también existe la muerte violenta. Puede ser por un ataque terrorista, por la violencia de un delincuente, puede ser quizás por cuestiones accidentales,
debido a un choque, en fin, o una bala perdida, en fin. Em, Puede ser indeterminada también. Hay casos de personas que fallecen sin saber por qué, ¿sí? En la actualidad, pues, la medicina forense, ¿no? Está ayudando muchísimo para detectar, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Que puede ser provocada la muerte súbita por causas, ya sea de enfermedades internas, colaterales, o en algunos casos quizás por desapariciones, ¿no? De grupos, ¿no? Que pueden existir también en la sociedad, ¿no? En fin, hay ciertos aspectos que se tienen en cuenta en este caso cuando se trata del tema de la muerte indeterminada. Se encarga de manera muy particular la medicina forense de detectar cuál ha sido la verdadera causa del deceso. Por último, también se habla de muerte civil, y es lo que aquí en Perú en algún momento se pretendía aplicar, sobre todo a los políticos corruptos, que sería la muerte civil para todo aquel político corrupto, ¿no? ¿Verdad? Simplemente al detectarse la situación por la cual ha estado ejerciendo la autoridad o el poder, pues se le anulan todos los derechos civiles, ¿no? Pues hay posiciones a favor y en contra. Por el momento prácticamente no hay nada dicho, nada legislado al respecto. Bien, teniendo en cuenta esta diapositiva anterior, vamos ahora entonces a hablar de las actitudes frente a la muerte. Los seres humanos, si bien es cierto, hemos avanzado en ciencia, hemos progresado en técnica y seguimos avanzando en el desarrollo económico a nivel mundial, a nivel global, pero hay un dato que por el momento todavía no ha sido vencido, que es el tema de la muerte. Y frente a ella, pues todos parece ser que tenemos cierto temor, nos da miedo afrontarla. ¿Por qué? Porque pone en crisis nuestro propio ser, nuestra propia existencia en este mundo. Por un lado, vamos a encontrar pues, que de alguna forma afecta nuestro nivel cognitivo, hasta el punto pues que eso se pone en crisis, diríamos así, nuestras ideas y nuestras creencias frente al tema de la muerte o la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Siempre es, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué Dios me lo quitaste? ¿No? Prácticamente entonces hay ideas y creencias que se ponen en juego, en algunos casos pues pueden terminar incluso en pérdida de fe o en otros casos asimilando muchísimo mejor la fe. Desde el punto de vista afectivo vamos a encontrarnos pues con las emociones siempre a flor de piel. El tema de la muerte nos genera cierto miedo, cierto pánico y todo un mundo de emociones, de tristeza, ¿no? Que nos afecta y que debe ser tratado en su momento y debe ser superado. A nivel conductual también, pues la muerte nos cambia en cierta medida la vida, ¿no? O sea, directamente en nuestras acciones, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Que al perder un ser querido reorienta su propia conducta, su forma de vivir, ya sea para bien o para mal. Un dato concreto, pues es el caso mismo de San Agustín. San Agustín, después de haber tenido una vida, digamos así, desordenada, su madre está pendiente de él, poco, casi nada le hace caso, diríamos así, mientras que su madre está pendiente de él. Luego ella enferma, fallece, y es ahí en ese momento donde San Agustín realmente reorienta su vida para mí. Entonces, este acontecimiento, que puede ser en algunos casos muy brusco, pues realmente también nos genera ciertos cambios en la conducta, en nuestra propia conducta, ¿no? En cuanto a lo que es la terminología de la eutanasia, existen diversos puntos a tratar. Yo he tenido en cuenta algunos de ellos. Por ejemplo, se habla de distanasia, que quiere decir pues mantener vivo en condiciones infrahumanas a una persona, sabiendo que ya no tiene posibilidades de vida.
¿Y cuáles son las causas? Con frecuencia, pues los familiares, el entorno social no quiere afrontar el proceso de duelo. Y por lo tanto, pues prefieren invertir dinero con tal de verlo o ver al ser querido en una situación prácticamente dolorosa, ¿no? Infrahumana, como vuelvo a repetir, para no afrontar ese proceso de duelo. Por otro lado, tenemos la cacotanasia, que significa quitar la vida en contra de la voluntad, es una muerte mal hecha, por así decir, de tal forma que esto implica entonces que muchas veces pues, se le puede violentar el derecho a vivir del ser humano, incluso el derecho a tener una muerte digna de una persona. La eutanasia, pues, es anticiparle en cierta medida la muerte para evitar el sufrimiento. Es un tema muy delicado porque, claro, mucha gente en una situación difícil de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, pues con frecuencia pues va a pedir no continuar con su vida y que si es mejor y preferible que alguien se la quite para quitar el dolor y el sufrimiento. En esta perspectiva, la teología pastoral católica está apoyándose muchísimo, sobre todo en el aspecto de la búsqueda de sentido, por un lado, y la interpretación del lenguaje del paciente, por otro lado. Porque muchas veces el paciente puede pedir algo bueno, pero con un lenguaje negativo, ¿no? La ortotanasia sería uno de los puntos relacionados sobre todo en la forma más humana para poder acompañar el proceso, ¿no? Con todos los cuidados al alcance. Me refiero al proceso eh, final de la vida, ¿no? Un paciente muy enfermo pues necesita no solamente el apoyo médico, sino también psicológico, teniendo en cuenta todas sus dimensiones como persona. A esos niveles es donde apunta la Iglesia Católica, ¿no? Para no abandonar a los enfermos, ni mucho menos hacerlos sufrir, teniéndolos de forma innecesaria, ¿no? Como también sin necesidad de anticiparles la muerte por buscar otros intereses, ¿no? Entonces, la ortotanasia es brindarle la ayuda necesaria, todos los recursos a disposición para que la persona pues, pueda terminar eh, su vida en este mundo de la forma más humana posible. Respecto al proceso de duelo, Kübler-Ross, pues es una psiquiatra estadounidense que plantea este dato interesante. Sobre todo, aquí voy a indicar, en principio, pues Kübler-Ross dice que todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida afrontamos diversos procesos o tipos de duelo. Por ejemplo, el que sufrió una separación, un divorcio, el que tengas que partir por cuestiones de trabajo, tengas que emigrar a otro país, ¿no? Implica un proceso de duelo. Pero dentro de todo ello, el más doloroso parece ser que es la muerte, ¿no? Que implica entonces un proceso de duelo muy doloroso y difícil de superar. Ella plantea tres niveles a tener en cuenta en ese proceso de superación del duelo. Es decir, por un lado, por ejemplo, quienes pierden a su ser querido pueden sentir una especie de negación y con frecuencia eso se escucha, ¿no? Cuando acompañamos a familias que han perdido o que acaban de perder a su ser querido, están muy sensibles y con frecuencia expresan, ¿por qué no se lo tuvo que llevar? Dios, ¿por qué fue malo? ¿Por qué él o ella, siendo una buena persona, por qué nos dejó? ¿Por qué tuvo que dejarme? ¿Por qué no esperó un poco más? ¿No? ¿Por qué Dios es injusto? ¿No? El tema de la negación. ¿Por qué a mí tiene que pasarme eso? El segundo nivel es la etapa de la agresividad. En este sentido, prácticamente las personas como que nos volvimos agresivas contra los demás. Nos volvemos muy, muy hirientes, lacerantes contra los demás, ¿no? Eh, Consideramos que las otras personas quizás deberían morir y no nuestros seres queridos, porque los otros son muy malos y los de nuestro entorno más cercano son los mejores, los más buenos,
y por lo tanto, pues deberían vivir más, ¿no? El tema de la agresividad se manifiesta a todos los niveles. Incluso esto puede llegar a los entornos mismos de la familia, ¿no? Con frecuencia con la pérdida de un ser querido, pues está el reproche, puede ser quizás entre los hermanos, ¿no? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué no acompañaste? Y empieza entonces la pelea, la riña entre los mismos familiares, ¿no? Luego viene el nivel de la negociación. ¿Qué quiere decir esto? Poco a poco nuestra psicología humana como que empieza ya a ir asumiendo de que el ser querido ya no está. Y viene el tema de la negociación, ¿no? Que implica entonces de alguna forma eh, pedir, ¿no? Que un poco más de tiempo para poder avanzar, ¿no? Si es que tenemos al ser querido todavía con vida, pero que está en una situación muy delicada, pues con frecuencia le decimos a Dios, ¿no? Que Dios unos días más, por favor, te prometo que si me das unos días más con Él, yo de ahora en adelante voy a comportarme muy bien como verdadero hijo tuyo, ¿no? Esas son, diríamos, las alianzas que se hacen respecto a Dios, respecto a la fe. Pero también si es que se trata del mismo enfermo en un estado terminal, con frecuencia esta persona pues empieza a negociar y dice, mira, por favor, Dios, dame unos días más para poder acercarme, para tener a mis seres queridos, ¿no? Y después, una vez que me haya despedido ya, si tú quieres, me llevas contigo, ¿no? Es el tema de la negociación. La depresión, pues es el cuarto nivel, es un desinterés por lo que sucede en el entorno y consigo mismo. Esto es muy delicado porque si es que a este nivel no se logra acompañar a las personas que están pasando por un proceso de duelo, pues es muy probable que en algunos casos terminen incluso en suicidio. Si bien es cierto, es un tiempo muy doloroso, ¿no? Su mismo nombre lo dice, depresión, ¿no? Por lo tanto, pues, si es que es bien acompañado, pues sería prácticamente el paso directo ya para la aceptación, ¿no? Que implica entonces ya el quinto nivel, donde las personas pues asumimos y damos sentido a la vida y consideramos pues que, por ejemplo, la muerte es parte de la existencia humana, que no somos eternos en esta vida y que en algún momento pues tenemos que partir también. Por lo tanto, viene el tema ya de darle sentido al dolor, al sufrimiento y hacer todo lo posible de la vida que nos queda, diríamos así, para gestionarla mucho mejor que antes. Bien, con esto entonces concluimos este tema tanto del aborto como de la eutanasia, pues yo les invito a que puedan por ahí revisar el texto de Ramón Lucas Lucas, ¿no? Explícame la bioética y también el libro de Javier, Bioética Teológica. Muchas gracias y nos estaremos encontrando más adelante por el mismo.